Voy a iniciar con el patrón de un vestido por parte. Esta hoja la voy a utilizar para realizar el patrón de la falda. Voy a comenzar por lo más fácil. Voy a realizar un doblez hacia un lado, luego vuelvo a doblar hacia arriba y voy a utilizar esta hoja con estos dos dobleces para poder realizar el trazo de la falda. Voy a comenzar con dividir el contorno de la cintura, que en este caso son 74 centímetros, lo voy a dividir entre 6 y eso me va a dar el resultado de 12 centímetros que voy a marcar desde esa esquina hacia abajo y luego dándole un contorno para realizar un semicírculo. Luego, después de esos puntos que marqué y formé esa forma semicircular, voy a trazar el largo de lo que es la falda. Entonces, desde allí hacia abajo, el largo de la falda le voy a colocar 100 centímetros, ya que es una falda larga. Entonces voy colocando la medida desde allí hasta abajo, 100 centímetros, que serían desde la cintura hasta el talón del pie. Entonces marco aquí esta línea semicircular uniendo los puntos. Ahora procedo a recortar todas las partes que realicé de este patrón. Corto la parte donde inicié, esa parte va a ser la cintura y luego esta segunda línea semicircular va a representar al ruedo de la falda. Todo depende de la altura de la persona que se le haga la falda, va desde la cintura hacia abajo, hacia el ras del talón del pie, la medida del largo. Entonces aquí ya tengo esta medida, que ya tengo mi patrón y se le va a hacer una abertura que viene en la mitad de la pierna hacia abajo. Ahora en esta hoja voy a trazar el patrón delantero de lo que es mi torso. ¿Ok? Entonces, basándome en las medidas del patrón básico, voy a doblar suficiente espacio de hoja para poder representar a la parte delantera las dos partes, es decir, no voy a trabajar con una cuarta parte, sino con toda la parte frontal de lo que es el torso. ¿Ok? Entonces, en la parte superior trazo esa línea como referencia, pero voy a comenzar desde esa esquina trazando el cuello. Entonces tomo mis materiales y comienzo a trazar 6 centímetros desde esa esquina hacia un lado y bajo 8 centímetros. Quiero recordarles que este patrón es talla M de una seguidora que me pidió que le realizara el patrón de un vestido largo con mangas largas y también con ese escote cruzado en la parte delantera y lleva también un drapeado. Entonces aquí marco 20 centímetros de lo que es el ancho de la espalda, luego bajo 24 centímetros que es el ancho de la espalda más 4 centímetros, marco 2 puntos, trazo la línea que me va a representar al busto, trazo mi línea y luego de trazar esa línea voy a marcar el valor de lo que es la cuarta parte del busto. En este caso voy a hacer allí 23 centímetros, un punto que es hasta donde va a llegar la sisa de la manga, ¿ok? Y es el punto del valor de lo que es el busto. Ok, ahora encuadro aquí esta regla, pero sin antes voy a bajar 3 centímetros a partir de esa línea superior roja, bajo 3 centímetros, marco y trazo una línea a partir de ese punto hacia abajo. Esa línea me va a ayudar a realizar la línea del hombro que viene desde el cuello hacia el inicio de la sisa
Para los que no entiendan, la sisa es esa parte curva que va a representar la parte donde van las mangas. Entonces allí, en la mitad de la línea, marqué un punto hacia adentro que mide 1 centímetro. Y ahora puedo realizar mi sisa con esta reglita que tengo aquí. Trazo desde el hombro hasta el centro y luego del centro hacia donde termina el punto que representa al busto. Entonces mido desde ese punto inicial hacia abajo lo que es el talle delantero. El talle delantero es la medida que va desde el hombro hasta la cintura, atravesando lo que es el busto. Hay que tomar en cuenta allí el busto, ¿ok? Entonces allí marco, en este caso la chica, su talle delantero es de 42, se le coloca 42 centímetros allí. Entonces ahora trazo mi línea de la cintura pasando por esos dos primeros puntos que marqué. Ahora en esa línea de la cintura yo voy a colocar desde ese inicio hasta lo que representa la cintura, que son 21 centímetros, 5. Allí esos 21,5 ya están incluidos 3 centímetros, que es lo que va a valer la pinza de la cintura. Bien, entonces allí ya tengo marcado el punto de la sisa y voy a llegar hasta abajo marcando el costado. Ya trazado mi costado, voy a representar la pinza de la cintura. Voy a marcar desde allí, desde ese inicio, a la izquierda hacia la derecha, 9 centímetros que van alineados con el centro del busto, lo que es la separación del busto. ¿Ok? Entre un seno y el otro, o un busto y el otro, va en la medida de 18 centímetros. Entre dos va a ser 9 centímetros. Entonces allí marqué un punto que esa línea mide 12 centímetros y de cada lado de esa línea voy a marcar un punto que mide 1,5 y 1,5 centímetros, que me representan los 3 centímetros que anteriormente les estaba mencionando de lo que le aumenté a la cintura para poder tomar esa pinza de la cintura. Bien, ahora voy a marcar la pinza de lo que es el busto. Voy a alinear, voy a marcar un punto allí en el centro del busto, voy a dirigirme hacia lo que es el hombro hacia abajo, unos 25 centímetros mide hasta allí, aquí 9 de ancho que ya lo había mencionado, y allí eso me va a ayudar a ubicarme en la circunferencia de lo que es el busto. Ahora desde la sisa hacia abajo voy a marcar la diferencia del busto en cuanto a el delantero y el trasero de lo que corresponde a este patrón básico. Entonces, si tengo allí 4 centímetros, saco 1 centímetro hacia afuera en la línea inferior de esa pinza, luego ajusto la línea del costado. Esto sirve simplemente para cuando vaya a doblar esa parte de la pinza, la suba hacia arriba, hacia la sisa, no me reste papel, no me quede corto. Entonces eso se va a ajustar a la medida de lo que es la pinza. Aquí, como anteriormente había doblado esta hoja, yo voy a trabajar con la mitad de la otra parte, ¿ok? Porque es un modelo que viene cruzado. Entonces yo lo voy a hacer doble así, ya lo marqué, lleva su pinza y de lo que es el busto y de la cintura para guiarme. Entonces voy a realizar una línea que va desde el centro del busto, que es ahí donde termina la pinza del busto, hacia abajo, hacia un costado, hacia la cintura. Entonces va a ser así, de esta manera.
Encuadro aquí bien y trazo una línea que cuando yo cierre la pinza del busto, esa línea se va a abrir y por allí yo puedo cortar la tela con esos centímetros de más que me va a generar esa pinza y yo puedo poder tomar lo que es el drapeado que va de lado. ¿Ok? Aquí voy a restar 2,5 centímetros en el hombro para darle esa forma que lleva el vestido y poder cruzar cada una de las partes. Recuerden que esta va a ser una mitad que voy a trazar, es decir, aquí está completo el patrón, pero cuando yo recorte todo el contorno de lo que va a quedar de este patrón modificado, se van a sacar dos piezas de tela porque es una parte superior, es decir, ese top va con doble tela, es decir, un corte para un lado y un corte para el otro. Entonces aquí ya tengo esta formita de lo que es el cuello. Ok, él va a ir cruzado desde el hombro hacia la sisa. Ahora procedo a cortar lo que es la parte de esa pinza del busto, esa línea roja, las pinzas, sobre todo la pinza de la primera parte que voy a cortar. Entonces aquí procedo rapidito, doblo lo que es la pinza, entonces esos 4 centímetros se van a abrir en lo que es la línea roja. Entonces corto esta parte de lo que es el costado del otro lado y así va a lucir así abierto. Eso me va a permitir por lo menos hacerle 4 pinzas o 4 tabloncitos, 4 doblez que se le hagan allí a la tela para que me dé la forma del drapeado que se ve en la foto. Entonces sello allí, continúo cortando y corto, cierro esta pinza para que las dos partes tengan su pinza. Bien, entonces voy a cortar, sello allí con cinta adhesiva, sello la pinza y luego recorto lo que es la pinza de la cintura. Luego de que termine la sello, coloco hacia un lado, allí levanto porque esa formita de allí es la que hace la forma cónica de lo que es el busto. Entonces sello aquí. Y voy a terminar de cortar lo que es ese escote. Allí tienen y termino de recortar el escote, lo que es la sisa de la manga y el hombro. Entonces, de esta figura que me resultó, se va a sacar dos partes, una parte para la derecha y una parte para la izquierda. Allí les estaba señalando que se hacen los dobles. Voy a continuar con lo que es el patrón trasero básico de el torso. Aquí marco mis líneas referenciales, las cuales me van a ayudar a iniciar con las medidas, una horizontal y otra vertical. Bien, ahora voy desde ese punto de encuentro entre las dos líneas, voy a medir el ancho del cuello, que son 6 centímetros, y voy a bajar 2 centímetros.
voy a trazar con mi regla curva la forma del cuello trasero. Recuerden que este modelo es basado en medidas personalizadas, pero corresponden a la talla M. Bien, aquí comienzo desde 0 hasta 20 centímetros, que es el ancho de la espalda, específicamente la mitad. Aquí es 20 más 4, serían 24 hacia abajo, desde el punto de referencia, y realizo otro más adelante, ¿ok? Alineado allí con el punto del ancho de la espalda. Ahora, al marcar los dos puntos, allí se me movió un poco la cinta métrica y bueno, allí tengo la línea de lo que es la espalda. Voy a medir 23 centímetros del ancho de la espalda, perdón. Allí trazo la línea que me va a representar la sisa. Allí bajé desde la línea roja hacia abajo 3 centímetros y marqué esa línea azul. Ahora trazo la línea del hombro. Ahora, como les estaba mencionando anteriormente, antes de hacerle allí la espalda, voy a dividir esa línea entre dos. Meto 1 centímetro y voy a trazar la línea de lo que es la sisa, pero antes marco el valor de el pecho, ¿verdad? Entonces esa parte allí de la espalda mide 23 centímetros. Ahora trazo la línea con cuidado hasta llegar desde el hombro hasta la sisa de ahí de la manga al final. Bien, ahora mido desde ahí, desde el comienzo hacia abajo, el talle trasero. Yo le coloqué 38 centímetros de arriba hacia abajo. Coloqué allí. Bien, trazo la línea de la cintura, que esa medida del talle hasta donde llega la cintura, trazo la línea de la cintura. Entonces allí ya lo marqué. Ahora marco el valor de la cintura. ¿Ok? Allí debo colocar el valor de la cintura más 3 centímetros. Esa medida es de 18,5 más 3, sería el total 21,5. Entonces allí marqué 21,5, tracé mi línea del costado y ahora divido esa línea de la cintura entre dos. ¿Para qué? Para poder trazar lo que es la base de la pinza. Allí marco la mitad con un punto, de un lado 1,5 y del otro lado 1,5, y en total son 3 centímetros que van allí de base de la pinza de la cintura. Ahora marco el punto de 12 centímetros de altura de esa pinza y trazo allí una línea que baja y luego las líneas de la base de la pinza. Allí la tengo. Entonces ya tengo casi completo mi patrón trasero de lo que es la espalda. Ahora voy a completar aquí con lo que es la parte donde lleva el cierre, ya que la tela que se va a utilizar para este vestido es una tela rígida. Voy a marcar desde esa línea de la espalda hacia la derecha 1 centímetro. ¿Para qué? Para que pueda colocar el cierre desde el cuello hacia la cintura, y ese centímetro que se coloca allí es como para que quede bien ajustado en la parte trasera de nuestra espalda, ¿ok? Se ajuste bien y no quede muy despegado de la espalda. Ella se va a ajustar a la anatomía de la espalda, ese centímetro que le agregamos allí. Bien, ahora procedo a recortar para que ustedes vean cómo queda esa parte trasera. Recuerden que si lleva un cierre, ustedes deben dejar 1 centímetro de costura y marcar bien por dónde va esa línea donde va cosido el zipper o cremallera para que les quede
bien ajustadito y no le sobre tela. Corto esta otra parte también en lo que es la cintura, lleva el centímetro de costura y no les reste medidas. Igual por los costados, la parte de la sisa de la manga y el hombro y el cuello. Aquí puedo ver cómo queda la pinza de la cintura. Ya terminada esta parte, voy a continuar con lo que es la manga. Voy a utilizar una hoja lo suficientemente espaciosa para poder representar primero así al doblez de la hoja la mitad de la manga. En este caso es una manga larga, pero viene como unos 10 centímetros menos, no llega justamente a la muñeca, sino como un poquito menos de la mitad del antebrazo, y es una manga que va a ir como recogida. Entonces, aquí voy a marcar mi espacio en la parte superior para que pueda representar la parte de lo que es los centímetros de costura, y bueno, allí no voy a trazar una línea horizontal, simplemente comienzo desde ahí, desde el punto de la línea roja hacia abajo, marco 10 centímetros, que siempre lo hago para las mangas, y voy a trazar la línea de lo que es el ancho del brazo, ¿ok? Entonces aquí primero corroboro cuánto tengo de la mitad. Como estoy trabajando con la mitad del brazo, voy a trabajar aquí midiendo la sisa, o lo que es la mitad de la sisa, porque estoy midiendo el delantero, ¿ok? Y eso me va a medir 23 centímetros. Esos 23 centímetros yo los voy a representar en lo que es esta línea inclinada que les estoy colocando allí, ¿ok? Desde el inicio hasta allí abajo, marco un punto que es 23 centímetros. Entonces, esa línea recta que allí ustedes observan, esa es la línea que me va a representar a la sisa, ¿ok? Y esta parte es el ancho del brazo. Yo voy a medir el contorno y el del ejemplo es de 30 centímetros lo que voy a utilizar de el contorno de brazo. Entonces, cuando mido el total de ese ancho que me dio allí es de 42. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a dejarlo de esa manera en el inicio, pero cuando yo vaya bajando a la mitad del brazo, yo voy a irle restando espacio. Vamos a bajar como unos 15 centímetros desde esa línea azul hacia abajo, ¿ok? Desde allí bajo 15 y entonces voy a trazar como una línea, o quizás no lo, si quieren no lo coloquen. Entonces voy a colocar allí o los 15 centímetros, que es la mitad de 30 centímetros, coloco ese punto allí para que vaya pasando desde la sisa hasta ese punto y vaya bajando hasta el puño o hasta donde llegue el largo de la manga. Aquí voy a medir unos 50 centímetros de largo de la manga, ¿ok? No se puede apreciar en la parte final, pero ya lo van a ver. Y marco 50, subo un poco la hoja y allí trazo lo que es la base de la manga, es decir, donde va el puño. Entonces hago una línea lo suficientemente larga para representar allí el valor. Entonces, si yo me mido, mi antebrazo mide más o menos como entre 18 o 19 centímetros, entonces yo le voy a agregar un centímetro más. Si quiero, le coloco a esa parte de la muñeca o el antebrazo hasta donde va a llegar la manga. Allí, por ejemplo, yo medí 17 centímetros, ¿ok? Entonces yo le voy a dejar un poquito más y le puedo agregar como una goma, de manera que si tengo unos 2 centímetros de más, esa goma recoja hasta la medida que es. Es mucho más fácil para cuando estamos trabajando con telas rígidas. Entonces, la mitad de
17 la coloco allí, la mitad de 17 centímetros la coloco allí, marco, son como 8,5 y entonces yo le voy a agregar 1 centímetro más. ¿Para qué? Para que al ponerme mi manga no me quede tan ajustada, quede holgadita. Bien, entonces paso mi línea curva así por los puntos que ya marqué, que es la base de la muñeca o el antebrazo hasta donde llegue el largo de la manga. Allí marco 1 centímetro más luego de ese 8,5, es decir, que serían como 9,5. Entonces trazo desde el final de la sisa, allí pueden observar, ok, final de la sisa, bajo hasta la muñeca. Bien, entonces allí, si quieren que pase menos y quede más ajustada en la mitad del brazo, ustedes simplemente en esa línea curva la pueden meter aún un poco más. Ahora, trabajo esta parte que es para darle la forma curva que sube y la otra que baja de lo que es la sisa para que se pueda adaptar esa manga a lo que es la sisa de la manga. Entonces allí divido entre dos esa línea, luego vuelvo a dividir la línea desde el medio hasta el final y desde el inicio hasta el centro. También la mitad. Bien, entonces tengo 3 mitades. Subo aquí 1 centímetro en el inicio y 1 centímetro bajo en el tercer punto. Y a mano alzada paso mi línea superior desde el inicio, paso por el medio, luego el tercer punto que baja y termino en lo que es el final de la sisa de la manga. Aquí les estoy punteando el centímetro de costura, no me olvido del centímetro de costura del lado de la manga, ya que es una tela rígida, y en la parte de abajo le puedo dejar 1 centímetro y quizás hasta 2 le pueden dejar, ¿ok? Todo depende cómo se vaya a realizar el ruedo allí. Bien, entonces allí verifico. Allí me disculpan si lo hice a mano alzada, pero me sale. Pero para los aprendices pueden realizarlo con la regla o con la cinta métrica de sacar todo lo que es el contorno. Ya teniendo copiado del otro lado la manga completa, procedo a realizarle una modificación a la parte de la manga. Allí voy a trazar una línea en todo el centro. Me voy a marcar aquí con este color verde todo el centro y trazo aquí el centímetro de costura y voy a recortar esa línea que les marqué allí y a la mitad de cada una de esas líneas de un lado, la azul, voy a dividirlas entre dos y voy a marcar un punto medio. ¿Para qué? Para que pueda recortar también hasta allí, hasta la mitad, y que yo pueda desplazar cada una de esas mitades hacia arriba y me genere una amplitud de lo que es el alto de esa manga. Porque si pueden observar en el modelo de la manga del vestido, este lleva unos pliegues, es decir, que ya va a quedar elevadita. Entonces hay que dejarle unos centímetros de más. Entonces, ¿cómo hago? Esta es una de mis maneras para poder aumentar lo que es los centímetros allí en la parte alta de la manga. Entonces yo hago esto, doblo de cada lado y hago así. Luego el otro ladito doblo y voy ajustando. Voy a medir esa separación que está en la parte superior. Voy a medir cuántos centímetros me da. Yo lo hago de 7 a 10 centímetros. Si lo quieren hacer de 10 centímetros, pueden coser en la parte superior, hacer 10 pliegues, ¿ok? Y eso les va a dar una manga abullonada en la parte superior. Aquí mido, veo cuánto me generó, lo puedo ampliar a cuanto yo quiera. Bien, entonces allí van a quedar los plieguecitos de lo que es la manga.
Esta hoja que coloqué debajo es para completar el material y voy a recortar cada uno de los lados y luego voy a pegarlo en la parte de abajo para que me quede ajustadita allí a esa hoja blanca y luego ya generaría una nueva forma, ¿okay? Una forma más ampliada de lo que es el alto de la manga. Entonces allí voy a pegar solamente esa partecita, completo con mi marcador la forma, luego de pegarla recorto y ya tengo la forma final. Bien, entonces ya tengo listo mi nuevo patrón de manga. Termino de recortar respetando todo lo que es los centímetros de costura. Y ya al cortar sobre la tela no habría problema porque ya estoy trazando todas las medidas respectivas en mi patrón. Va a quedar así. Bien, entonces espero que les haya gustado cómo quedó este patrón de manga, el de la falda y el del torso para este lindo vestido que está en tendencia y que tiene unas formas muy bonitas, un tanto retadoras porque allí pudieron observar todas las modificaciones que se realizaron a los patrones básicos. Entonces no olviden suscribirse y espero que practiquen mucho y espero que les sirva de provecho. Hasta el próximo video. Los espero en otra oportunidad. Vean allí, confirmen sus medidas. Allí yo confirmé. ¿Ven? Las mitades o cuánto es. Bien, entonces allí me sobra, puedo irle restando en lo que es los lados. Bueno, hasta luego.